muy complicado. Sí. Ya está. Bienvenidos a Derecho de Réplica, el espacio donde analizamos los temas más relevantes y actuales del mundo jurídico. Conducido por la maestra Denise Áviles y el doctor Arturo Castañeda y grandes invitados, donde juntos explorarán los desafíos y las oportunidades que enfrenta el derecho en la actualidad. Presentado por el Instituto de Estudios de Capacitación Jurídica, INDECAJ. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa número 15 de Derecho de Réplica. Hoy, como siempre, tenemos un gran invitado de superlujo, a mi querido doctor Juan Raúl López Villa, mi compañero de aventuras jurídicas. Y antes de darle el uso de la voz, queremos agradecerles a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros en Zoom y todas las personas que nos ven a través de Facebook. Pero antes de darle el uso de la voz a nuestro querido doctor, queremos saludar y darle la bienvenida a mi co-conductor, el doctor Arturo Castañeda. Hola, doctor, ¿cómo está? Mi querida maestra, ¿cómo estás? Ahora extrañé lo del sensei de la dogmática, nada más. Ay, el sensei de la dogmática No es penal. cierto. Y con No, corazón. muy chistoso y muy bonito porque viene de usted, mi querida maestra. Pero oye, pues sí, efectivamente, como tratamos siempre que sea aquí en este programa, puro mantel largo cada 15 días, ¿verdad? Ahorita obviamente nos va a hacer el favor de leer su semblanza y pues antes de que le des el uso de la voz posterior a su semblanza, me la regresas un poquito para hacer la introducción, mi estimada maestra. Claro que sí, pues hoy tenemos un gran tema que es la responsabilidad penal del beneficiario controlador a cargo de nuestro querido doctor Juan Raúl López Villa. En cuanto a su experiencia laboral, es director general de la firma de abogados López Villa y Asociados, director general de López Villa Capacitación, director general de la revista jurídica digital Frecuencia Legal. Es conferencista nacional y expositor en Centros de Estudio Carbonell, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Instituto de Estudios y Capacitación Jurídica, Centro de Capacitación Jurídica y Desarrollo Fiscal, CADEFI, Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, AC, también en el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Oaxaca, en Census Capacitación, en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en Culiacán, Colegio de Profesionales de la Contaduría en Oaxaca y juez en el Concurso Nacional de Derecho Constitucional de alto nivel académico, convocado por la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación. También es conferencista internacional en países como Perú, Estados Unidos y República Dominicana. Tiene diversos diplomados en justicia constitucional, diplomado en delitos fiscales, delincuencia organizada, lavado de dinero, en impuestos y comercio exterior, diplomado en habilidades directivas en el TEC de Monterrey y diplomado en habilidades directivas en la UNAM. También ha sido autor de 18 libros y de hecho hoy nos tiene una primicia, nos va a presentar a su nuevo libro que acaba de salir recientemente, ¿verdad, doctor? Pero ahorita le vamos a dar el uso de la voz para que nos hable del tema y de este nuevo libro que está muy interesante. Pero antes de eso me dijo el sensei de la dogmática que le diera el uso de la voz nuevamente. Adelante, doctor. Gracias, mi querida maestra. Solamente, pues para hacer hincapié en que por qué está aquí el especialista, pues porque se trata de un tema bastante importante, inclusive muchos por ahí que hablan del tema dicen que sus inicios realmente comenzaron desde previo a los 2000, pero en realidad es que a partir del 2022, ahí me corregirá el especialista, por ahí de enero es que esto empieza a tomar importancia en el Código Fiscal de la Federación. Y bueno, pues todo amante y no tan amante del derecho penal corporativo, del simple derecho corporativo, no tanto porque sea simple sin lo penal, sino por dividir, quitarle el apellido a esta parte, pues creo que debemos de informarnos y de conocer en un concepto tan importante como lo es a partir de las fechas que he señalado, el famoso beneficiario controlador. Entonces, por supuesto que mi estimadísimo doctor Raúl López Villa, estamos ávidos de conocer qué es eso, qué es el beneficiario controlador. Hemos escuchado, por supuesto, que no hay
sociedad ni asociación que se salve. Inclusive los propios contratos, el contrato de fideicomiso, el propio contrato de asociación en participación, pero ¿quién puede ser un beneficiario controlador? ¿El fideicomitente, el fiduciario? ¿Quién es el que podría estar atrás de esta persona moral en algún tipo de sociedad? ¿Necesariamente tendría que ser un administrador? Pareciera que no, que puede ser cualquier persona. ¿Cómo vamos a lograr identificar entonces a este beneficiario para poder llevar esta línea hacia la parte que nos interesa? Una vez que lo identifiquemos, que sepamos quién es, cómo se come todo esto, si puede ser constitucional, si no puede ser constitucional, qué responsabilidad, independientemente de la administrativa, pudiera llegar a tener cuando pasamos al mundo de lo penal. Así que no me resta más que darle la bienvenida y pues lo escuchamos. Por supuesto que si en algún momento alguien quiere hablar, alguien quiere prender el micrófono cuando lo decida el doctor, o nota usted que le decimos, a ver, doctor, pero ¿qué pasa aquí? Por supuesto que no es una falta de respeto, estamos estructurando este programa para que se dé de esta manera y que sea un poquito más dinámico. Pero el programa es suyo, bienvenido. Gracias, antes que nada, gracias a Indecag, gracias a la amable maestra Denise, con quien hemos tenido la oportunidad en varias ocasiones de coincidir en temas muy, muy interesantes, junto con la doctora Verónica, por supuesto, que le mandamos un cordial saludo, y por supuesto saludando al maestro, al doctor Arturo Castañeda por esta amable invitación. Y bueno, pues efectivamente es un tema álgido, es un tema complejo, y bueno, pues todo esto deriva precisamente de la última reforma que ha tenido el Código Fiscal de la Federación, que entró en vigor, como bien acertadamente señalaban, en 2022, pero todo esto no ha sido gratuito, sino ha sido por una presión internacional, tanto de la GAFI como de la OCDE y del G20, por supuesto, de que México tendría ya desde hace mucho tiempo la obligación de incorporar esta medida que también la encontramos, este concepto que también la encontramos en la ley contra el lavado de dinero o ley FIORPI, como se le conoce, y aquí pues con un tratamiento un tanto cuanto diferente. Pero vámonos un poquito más atrás para llegar al fondo del asunto, a la parte esencial, medular, que nos trae aquí con ustedes. En primera instancia, el Poder Judicial, ya desde hace algunos años, ya había hecho mención en diversas tesis aisladas sobre lo que se le conoce como el velo corporativo. El velo corporativo, que es este derecho que tienen todas las corporaciones, todas las empresas, de tener esta secrecía en el cual o en la cual pues las autoridades no pueden ingresar en primera instancia porque es parte de de este derecho que tienen todas las empresas, todas las sociedades mercantiles, de no revelar toda su información para con la autoridad. Y era precisamente a la inversa, valga la referencia, porque la autoridad o las resoluciones y las tesis que en su oportunidad emitió el Poder Judicial eran, digamos, en un sentido, diría yo, demasiado lógico, con mucho sentido común, de que cuando la autoridad advirtiera que alguno de los socios utilizara la sociedad mercantil como un disfraz, como un mecanismo para llevar a cabo distintos actos ilegales, simulaciones y demás, podría con esos elementos requerirle al contribuyente esa información, no se violentaría el derecho a la privacidad, sino se cumpliría con los requisitos elementales de que la autoridad tendría elementos para requerirle ese tipo de información y con ello levantar lo que se le conoce coloquialmente como el velo corporativo. No obstante, derivado de estos requerimientos, tanto de la GAFI como del G20 y demás, pues México se ve obligado a incorporar, o como lo hemos señalado en otros foros, a tropicalizar e implementar lo que aquí se le ha llamado como el beneficiario controlador y que ya existe, ya ha existido en el derecho anglosajón como el beneficiario final. ¿Esto qué quiere decir? Que alguno de los socios que particularmente tenga la posibilidad de determinar movimiento de acciones, el remover parte de los mismos socios, director general, etcétera, y que tenga un control directo sobre la empresa, sea el que la autoridad pueda advertir que pueda estar incurriendo en alguna situación. Pero vean el cambio de señales, valga la referencia,
en el sentido de que la autoridad, grosso modo, lo implementó en el sentido de primero requerirle al contribuyente los datos, la información del beneficiario controlador, para efecto de si de esta información pueda advertir que está incurriendo en algún tipo de irregularidad e incluso ilícito. La autoridad habla de información que debe de proporcionar cualquier tipo de sociedad mercantil y tiene que ser información fidedigna, completa, actualizada, pero no nos define en forma exacta qué significa fidedigna, qué significa en forma completa y nos da un matiz medianamente claro de lo que es actualizada, es decir, dentro de los 15 días que haya habido algún tipo de cambio en la sociedad. Y con ello, entonces, la autoridad cumplir con esos requerimientos por parte de la GAFI. Hay que recordar que de las últimas reportes que ha hecho la GAFI para con México, de estas 40 recomendaciones, de las cuales se parte para todos los países miembros de este grupo de acción financiera que pretende llevar a cabo pues todo este seguimiento en contra del lavado de dinero y de este financiamiento al terrorismo, pues México tan solo ha cumplido con 10 de 40 puntos, lo cual es terrible, ¿no? Claro, México lo anuncia como bombo y platillo y es un pretexto genial para ir a París y bueno, pues estar en un restaurancito, comer muy rico, recibir aplausos, pero no tener resultados. Bien decía Angela Merkel que pues un dirigente populista no sirve de mucho si no da resultados. Y en este contexto entonces vemos que estas medidas, si bien es cierto, ya fueron implementadas, como ya había comentado en el tema del lavado de dinero en la ley federal para la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, bueno, pues se implementa finalmente ya a partir del 32B ter en adelante en el Código Fiscal de la Federación. Y antes de adentrarnos en las profundidades de esta compleja y terrorífica reforma, porque bueno, para todos los contribuyentes nos queda claro que pues la autoridad en este mecanismo que ha sido, que ha regresado a nuestro país con mayor fuerza y que la doctrina le llama populismo punitivo, yo le llamaría el neopopulismo punitivo fiscal. Y déjenles comento brevemente que este cascarón político que ahora está administrando este país se caracteriza a nivel internacional por exacerbar temas en materia de seguridad pública, en materia de atacar la evasión, la defraudación fiscal, pero a través de reformas radicales a las leyes, con una creencia bastante interesante, por no decir ingenua, que al subir penalidades, al subir multas, al establecer sanciones radicales nunca antes vistas, se cree que se vaya a atacar de manera directa o se vaya a eliminar la comisión de estos delitos. Como dijera algún maestro, es como si se pretendiera atacar el tema del homicidio, pues prohibiendo el uso de la pistola, ¿no? Y en este contexto vemos que ha sido insuficiente, desgraciadamente, las medidas que la autoridad ha tomado, pero hay que partir de un elemento fundamental que esto implica per se una nueva reconfiguración de este derecho punitivo que le podemos llamar derecho sancionador o el que yo le llamo el nuevo derecho sancionador, porque recordarán ustedes que hace años era muy común, antes de toda esta serie de reformas, 2014 incluso, en donde se establecía una infracción y una sanción. La autoridad hacía su proyecto de reformas, veíamos que se imponía una infracción, nos íbamos al tema de las multas y parecería que ahí acababa este tema. Hoy por hoy, bajo este esquema de este populismo punitivo fiscal que he comentado, la autoridad encontró una modalidad que le ha tenido mucho éxito, por lo menos a nivel de recaudación, en el sentido de establecer infracciones, sanciones y restricción de derechos. Yo diría restricción de derechos fundamentales. Y en este contexto, un ejemplo clarísimo, como lo comentábamos antes de entrar al aire con la maestra Denise, pues lo vemos en el 17H bis claramente, en donde la autoridad, tan solo por referir a alguna de estas infracciones, por no presentar a tiempo la declaración, porque no encontró al contribuyente, porque no envió X información, etcétera, pues ya le restringe sellos digitales. Hay que recordar también que a partir de que México entra en el tema de los derechos humanos a partir de 2011, existen nuevas metodologías para determinar si los actos de autoridad, incluso los actos legislativos, cumplen
con una serie de pruebas, como es el test de ponderación, por supuesto, pero el test de proporcionalidad. Hay que recordar que el test de proporcionalidad refiere en su naturaleza, hablando de derechos humanos, si esas medidas que lleva a cabo el legislador eran necesarias, eran urgentes aplicar, y si en todo caso pudo haber llevado a cabo otro tipo de medidas antes de violentar el principio pro persona. Y con ello vemos entonces que no fue así. La primer determinación que hace la autoridad: no me presentas tus declaraciones en un mes, te restringo sellos digitales. ¿Realmente era necesario? ¿O lo hace la autoridad para efectos de qué? Pues de presionar con mayor fuerza al contribuyente y con ello, bueno, pues obtener la recaudación y que pues se regularice a la brevedad. Claro que el 17H bis también tendrían, como dicen en mi rancho, sus asegúnes, sus inconsistencias, pero bueno, eso ya lo veríamos más adelante. Antes de continuar, también hay que dejar en claro, si están de acuerdo, el punto que a veces no se advierte o se pasa de manera inadvertida, de que ya desde hace algunos años la Suprema Corte de Justicia ha definido que las facultades de las autoridades fiscales las podemos dividir en dos: las facultades de gestión y las facultades de comprobación. Y esto, que lo veríamos de una forma tan simplista y que muy probablemente la maestra Denise va a decir, bueno, eso ya lo sabemos, dígame algo que no sepa. Evidentemente están las facultades de comprobación: visitas domiciliarias, revisión de gabinete, revisión electrónica con la modalidad de la revisión de gabinete vía electrónica. Y por otro lado, pues las facultades de gestión, que bien podríamos señalar todo aquello que no sea facultad de comprobación, entonces serían facultades de gestión. Pero el pequeño detalle que nos da una luz bastante interesante y que yo he reiterado y señalado y definido en algunos textos de su servidor, es que para efectos del 31 fracción cuarta constitucional, la autoridad fiscal solamente le puede requerir parte de su contabilidad o su misma contabilidad al contribuyente a través y mediante el ejercicio de facultades de comprobación, lo cual es evidente y queda muy claro. Sin embargo, no queda tan claro a través del artículo 42A, que dio lugar a esta tesis aislada, que es la PCLB/2000, en donde, en términos más coloquiales, el Poder Judicial refiere que la autoridad no le puede requerir al contribuyente, vía facultades de gestión, su contabilidad. Y van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con el beneficiario controlador? Ya se me desvió López Villa, ya se echó un mezcalito, ya lo perdimos, espérenme tantito. Resulta que el mismo artículo 32 BTER, de donde parte todo esto que estamos señalando, establece de manera clara y muy precisa, muy elocuente, que todo lo que tenga que ver con el beneficiario controlador, ¿qué creen? Forma parte de la contabilidad. Ah, caray, es una extensión del 28 del Código Fiscal. Y de ahí entonces partimos de dos premisas que ya habíamos señalado y que afinamos ahorita. Primero, que la Corte ya había establecido mucho antes de esta reforma que, para efecto de legitimar el requerimiento al contribuyente de la información del velo corporativo, de levantar el velo corporativo, la autoridad tendría que partir de elementos en donde considerase o hubiera encontrado algún tipo de violación, inconsistencia, irregularidad o comisión de delitos, para levantar el velo corporativo y requerir la información al contribuyente. La forma mediante la cual hoy por hoy la autoridad pretendió implementar este requerimiento para levantar el velo corporativo no se legitima, por lo menos en los términos que el Poder Judicial ya había establecido con antelación. Es decir, cambia la jugada a la autoridad: te requiero y déjame ver a ver si es que encuentro alguna irregularidad para iniciarte, ¿por qué no?, una carpeta de investigación. Cambió la jugada y yo diría que queda, salvo su mejor opinión, cuestionable hasta qué punto entonces la autoridad legitima el levantamiento del velo corporativo si no existe una causa como tal donde la autoridad haya advertido el incumplimiento, la irregularidad o la comisión de un delito. Ese sería el primer punto. Y segundo, se puede entonces, vía facultad de gestión, como lo es en este caso el requerimiento que haga la autoridad a las personas morales para que éstas le entreguen la información de parte de su contabilidad. Oiga, pero no es su contabilidad. Sí, el 32 BTR establece que
todo lo concerniente al beneficiario controlador forma parte de la contabilidad. Entonces ahí chocamos contra pared en relación con los criterios que previamente ha establecido el Poder Judicial de que no me puede requerir parte de mi contabilidad por esta vía, que implicaría primer acto de aplicación, amparo contra leyes por su presunta inconstitucionalidad. Pero bueno, eso lo dejo en la mesa, no lo inventé yo, eso deriva entonces de la lectura de estas tesis que les acabo de señalar y cuestionan entonces hasta qué punto entonces la autoridad ha incurrido o puede incurrir en abuso de autoridad, en actos de arbitrariedad, y con ello, bueno, pues vemos esta situación que se puede presentar, como dice el gran maestro Manuel Atienza, pues como una especie de ilícito atípico. Y en este sentido, o en este mismo sentido, entonces, ahora sí, entrando en materia, pues entenderíamos que la autoridad a partir del 32 Veter, pues ya empieza a fijar pues las reglas bajo las cuales se establece esta obligación de que todas las personas morales efectivamente tienen que remitirle a requerimiento de la autoridad en términos del 134, es decir, por buzón tributario de manera personal, que le requiera la información. Sin embargo, no por entregar, perdón, la información, quiere decir que el contribuyente ya salvó y ya no tengo ningún problema. La autoridad, pues tendría, entre comillas, que valorar esa información y queda un tanto cuanto a una interpretación subjetiva de la autoridad para que ésta la pueda, entre comillas, calificar como fidedigna, como completa o como actualizada. ¿Cuál es el parámetro que tiene la autoridad? Pues quizá lo podríamos encontrar en algún capítulo de Misterios sin resolver con Scooby-Doo, porque yo no tengo ni idea cuál es el parámetro que va a utilizar la autoridad. Y en ese sentido, el 32 Veter en su primer párrafo, si me permiten su lectura, dice que las personas morales, porque en esta ocasión refiere a los actos jurídicos de cualquier tipo, a los fideicomisos y por supuesto a las personas morales. Al hablar de fideicomisos, pues se refiere a las tres partes que integran el fideicomiso. Entonces, el primer párrafo dice, las personas morales, las fiduciarias, las fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, bueno, pues demasiado reiterativo el legislador, así como las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier figura jurídica, es decir, el comodín por si se me fue algo, pues cualquier figura jurídica también encuadra. Están obligados a obtener, conservar como parte de su contabilidad, ahí está el punto que previamente ya habíamos hecho mención, a proporcionar al SAT, cuando dicha autoridad lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores en la forma y términos que dicho órgano desconcentrado determinen las reglas. Sí, las reglas 2.8.1.21 son de las que regulan este tipo de situación y esta información podrá suministrarse a las autoridades fiscales, incluso autoridades fiscales extranjeras, previa solicitud y al amparo de un tratado internacional en vigor en que México sea parte, que tenga disposiciones de intercambio recíproco de información en términos del 69, sexto párrafo del Código Fiscal. Resalta como uno de los puntos, diría yo, más cuestionables y que comulga con lo que comentábamos hace ratito en el tema de la reforma a este derecho sancionador, el hecho de que la autoridad fija como sanciones pues cantidades quizá nunca antes vistas a nivel fiscal, como por ejemplo el hecho de no tener o no conservar o no presentar esa información de los famosos beneficiarios controladores, pues establece una multa que va de 1,5 millones a 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador. Y ya vamos a ver que incluso el mismo Consejo de Administración, cada uno de los miembros se podría considerar como beneficiario controlador. Imagínense pues la cantidad de dinero que tendrían que pagar por concepto de multa. Claro que si nos ponemos en una postura radical o quizá muy constitucional, diríamos la autoridad tendría que motivar cómo llegó a los 2,5 millones, ¿no? Y bueno, quizá el legislador ha de creer que todas las empresas, todas las personas morales tienen ahí su guardadito y no te preocupes, ahí tenemos los 2 millones de pesos por lo que se ofrezca, así que bueno, pues es un pelo de gato, no hay problema, que son 2 millones de pesos. Otra multa pues va de 800,000 a 1 millón de pesos por cada beneficiario controlador
que forme parte de la persona moral, en el caso de los fideicomisos, por no mantener actualizada la información relativa a beneficiarios controladores. Es decir, no basta enviar la información, sino si hay algún cambio corporativo de socios, pues también actualizar esa información. Y la fracción tercera del 84N que establece las multas, pues refiere que por no presentar la información de los beneficiarios controladores de forma incompleta, inexacta o con errores en forma distinta a lo señalado por las disposiciones aplicables, pues la multita va de 500,000 a 800,000 pesos por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral. Entonces, ahí vemos un tema radical. Claro que se asustarían más en el momento en que analizáramos en su caso el tema de esquemas reportables que en el caso de que el asesor fiscal no entregue la información, pues ahí estamos hablando de una multa de 30 millones de pesos, pero bueno, ese es otro rubro, ¿no? Y en este contexto entonces vemos que pues todas las personas morales, desde una perspectiva preventiva, que es la mejor medicina, tienen que anticiparse a la autoridad para enviar la información, pero que a final del día, y eso es bien importante, es un tema preventivo, sí, por supuesto, pero también es un tema en el cual pues todas las empresas tienen que anticiparse. Y con ello entonces tiene muchísimo que ver, en su caso, la implementación del compliance para que a través de este manual de cumplimiento ya se determine desde ese momento quiénes van a ser los beneficiarios controladores, cómo se va a llevar a cabo esa información, quién va a presentar esa información, cómo llevar a cabo la asamblea extraordinaria para señalar quiénes son los beneficiarios controladores. Y al respecto, como mero comentario al margen, perdón que hable tanto, pero bueno, es que es mucha información y quiero No, no tratar te de preocupes. condensarla. Hay que recordar que el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues refiere que las sanciones podrán atenuarse hasta en una cuarta parte si con anterioridad al hecho que se les impute, las personas jurídicas contaban con un órgano de control permanente encargado de verificar el cumplimiento de disposiciones legales aplicables para darle seguimiento a las políticas internas de prevención delictiva. Vean qué poema, qué chulada nos da el 422, porque coquetea con el manual de cumplimiento, porque nos da un atenuante y nos sugiere en ese canto de las sirenas, oye, implementa un manual de cumplimiento para evitar este tipo de problemas. La verdad es que yo en lo particular he visto que las empresas, que los empresarios no le hacen tanto caso a este tema del beneficiario controlador, lo han subestimado un poco y también hay que reconocer que al parecer todavía la autoridad no ha empezado a implementar multas, sanciones y requerimientos en estos temas. Y sí me queda claro que en el momento en que lo empiece a hacer, bueno, se van a poner de cabeza y van a decir directamente con el contador de la casa, oye, ¿por qué no me avisaste? ¿No? ¿O por qué no planeamos este tipo de información? Y así vemos entonces, pues que también las reglas de carácter general establecen que los sujetos obligados, es decir, las personas morales, deben implementar los procedimientos de control interno debidamente documentados. Y con ello, bueno, pues prevenir o anticiparse o adelantar en estos términos, porque además de las sanciones y de las multas, evidentemente otra consecuencia va a ser el que la autoridad establezca una opinión de cumplimiento, por supuesto, de carácter negativa. Y así vemos entonces que también el 32B quarter o como se le pronuncie, bueno, establece que para efectos del Código Fiscal se entiende por beneficiario controlador, ahora sí, pues a la persona física o grupo de personas físicas que en forma directa o por medio de otra o de cualquier acto jurídico obtenga el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso, cualquier otra figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico que sea quien o quienes en última instancia ejerzan los derechos de uso, de goce, de disfrute, de aprovechamiento, de disposición de un bien o de servicios en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo hagan en forma contingente, también de manera directa o indirecta, de forma contingente. Ahí está la clave, ejerzan el control de la persona moral, del fideicomiso o de cualquier otra figura jurídica. Así entonces, entendemos que el beneficiario controlador
para efectos del Código Fiscal tendría que ser inexorablemente, necesariamente una persona física o en su caso un grupo de personas físicas que ejerzan el control a través de la titularidad de valores, por contratos o por cualquier otro acto jurídico y que en pocas palabras puedan imponer de manera directa o indirecta las decisiones en las asambleas generales de accionistas, de los socios o los órganos que equivalgan, pueden nombrar, pueden destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o lo que equivalga, pueden mantener la titularidad de los derechos que permitan de manera directa o indirecta, fíjense, ejercer el voto respecto de más del 15% del capital social o dirigir de manera directa o indirecta la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral. Es decir, no queda del todo definido o condicionado a que si soy socio y tengo más del 15%, entonces soy beneficiario controlador. No, puede ser que una persona no necesariamente tenga esa calidad, pero dirija de manera directa o indirecta la estrategia o las políticas de la persona moral. Claro que, por supuesto, el que afirma está obligado a demostrar y sería la autoridad la que tendría que demostrar esos puntos de entre otras tantas cosas. Y con ello, entonces, vemos que la autoridad pues tiene, le deja, digamos, la carga de la prueba y de la obligación al contribuyente, a la persona moral, para que éste sea el que identifique, el que verifique y valide la información sobre los beneficiarios controladores, indicando los porcentajes de participación. Y en este contexto habla de porcentajes de participación en el capital de la persona moral, incluyendo la información de la cadena de titularidad. ¿Y qué es eso de la cadena de titularidad? Pues en estos casos el beneficiario controlador pues, pues va a ser o se va a entender que cadena de titularidad es el supuesto en el que se ostente la propiedad indirecta a través de las personas morales, pero también habla de cadena de control la ley. ¿Y qué es eso de cadena de control? Pues en los casos en donde el beneficiario controlador lo sea por medios distintos a la propiedad, y cadena de control entonces va a ser en el supuesto en que se ostente el control a través de otras personas morales, fideicomisos o figuras jurídicas. Pero si dijeran, pues aquí no hay ningún beneficiario controlador, no tenemos esa figura, bueno, pues la misma reglas y la misma ley en el 32 de Quarter dice que cuando no se identifica la persona física bajo alguno de los criterios que hemos señalado, pues entonces se va a considerar como beneficiario controlador a quién, pues a la persona física que ocupe el cargo de administrador único de la persona moral o su equivalente, y en caso de que la persona moral cuente con un consejo de administración o un órgano equivalente, cada miembro de dicho consejo se considerará como beneficiario controlador de la persona moral. Dicho en otras palabras, no se salva la persona moral, no se escapa de estas regulaciones y por supuesto, llegando al punto, evidentemente, pues la autoridad tendría que tener elementos fehacientes de prueba indiciaria para poder advertir que a través de este beneficiario controlador o de esta serie de beneficiarios controladores se ha pretendido, en pocas palabras, engañar al fisco, evadir, caer en cuestiones de defraudación fiscal, encubrir los actos, etcétera, y con ello, pues la autoridad cambia, como ya habíamos señalado, las reglas del juego, le deja la carga de la prueba al contribuyente y la autoridad únicamente de manera subjetiva va a calificar esa, entre comillas, veracidad, porque recuerden que en términos del 68 del Código Fiscal, pues los actos que emite la autoridad se presumen legales, salvo prueba en contrario. Y en este contexto, pues quizá, salvo su mejor opinión, pues a mí no me queda muy claro el tema de justificar e incluso legitimar el levantar el velo corporativo, puesto que no existe de entrada, en principio, una causal que justifique, que acredite el por qué estás levantando ese velo corporativo que está inmerso en el derecho a la privacidad. Y con ello entonces queda, diría yo, en estado de indefensión al contribuyente, además de que el requerir la información de la contabilidad, pues se violenta en forma directa y flagrante el objetivo esencial, pues de requerir la información de la contabilidad. Grosso modo ese sería, diríamos, un panorama
pues que lo traté de condensar lo más posible. Ojalá me haya dado a explicar y no sé si tengan algún otro comentario, que me queda claro que va a haber muchísimos. A ver, muchísimos, mi estimado doctor. Ya tenemos aquí varias preguntas en el chat, pero antes de que la maestra Denise nos apoye con eso, a ver. Tenemos un 32B4, Código Fiscal de la Federación, y tenemos un artículo 3 de la ley para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pareciera que uno es casi la copia del otro. ¿A qué voy? En el tema de hoy, responsabilidad penal del beneficiario controlador. Desde la estructura del Código Fiscal, ¿pudiéramos entender algo diferente o no por ese casi? Son dos nada más cuestionamientos. El primero es ese. Es decir, ¿sí hay una diferencia real entre las dos estructuras? Y de ser así, el concepto que debiera dársele en su caso a una responsabilidad penal por un tipo penal que se encuentra en el Código Fiscal, ¿lleva nombre y apellido de beneficiario? Es decir, ¿hay alguna calidad de sujeto activo específica? El compadre de todos acaba de decir, oye, fíjate que me quieren contratar para una empresa transnacional y demás, y me van a nombrar como beneficiario controlador, ¿no? Oye, somos compadres 4 administradores, tenemos un consejo de administración, pero tanto confían en mí, en que quieren que yo aparezca como el beneficiario controlador de los 4. ¿Qué le diríamos a esta persona en cuanto al concepto que nos va a llevar de un lado en el Código Fiscal y de otro lado de la ley antilavado respecto de los posibles tipos penales que pudiera llegar a actualizar? Es decir, en la defraudación fiscal, 108, 109, en el 113 bis, no importa si soy beneficiario o controlador, importa un poquito más de conformidad al concepto que me da el Código Fiscal de la Federación. Y en la ley antilavado, me parece, salvo lo que vaya a comentar usted, doctor, que ese concepto sería únicamente utilizado para los propios tipos penales especiales de dicha ley. ¿Cómo podríamos armar este pequeño rompecabezas tratando de ir hacia esta responsabilidad penal por el solo hecho de ser un beneficiario controlador e incumplir ciertos aspectos? Bueno, para poder contestar tus preguntas, que son varias, maestro doctor, tendríamos que dar otro curso, ¿verdad? Tenemos que dar un curso. Pero Pero bueno, usted tiene la capacidad de hacerlo fácil y rápido, mi estimado vamos doctor. a tratar de condensar esto. Efectivamente, en la figura del beneficiario final o beneficiario controlador ya existía en esta ley contra el lavado de dinero. No hay que perder de vista 1982 en este convenio de Viena, en el que México forma parte y que establecen de manera clara y concisa en la cláusula 10 como un mero antecedente y una referencia importante, que es la primera vez que se empieza a regular a nivel internacional el tema del lavado de dinero, en primera instancia con matices de atacar de manera directa el narcotráfico y demás, y por supuesto los efectos de los ingresos de procedencia ilícita. Y en aquel entonces, en ese convenio de Viena, se establece de manera expresa que el tema del lavado de dinero para todos los países miembros, para todas las jurisdicciones, no puede formar parte de los delitos fiscales. México lindo y querido, pues siempre suceden cosas muy interesantes y que por más que las queremos decir de manera objetiva, pues nos gana la risa. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que se contrató quizá a un perito que no tenía ni idea de lo que estaba tratando de traducir y llegó a México y les dijo, ¿qué creen? Que dicen en Viena que tenemos que regular el lavado de dinero como delito fiscal y crean el 103, el 115 bis creo, y que establecen pues una aberración verdaderamente escalofriante, una aberración increíble, en donde se incorpora por primera vez en el Código Fiscal de la Federación indebidamente el delito de lavado de dinero, señalando incluso que los ingresos de procedencia ilícita, o más bien se van a equiparar a ingresos de procedencia ilícita cuando no se paguen los créditos fiscales.
Como dijera mi abuela, hágame usted el favor, no es posible, se tergiversó todo esto y finalmente, bueno, pues ya a mediados de los 90 se crea el 400 bis, ya se le da su lugar, ya no se establece como un delito de orden fiscal. Quedan ciertos matices en el artículo 108, párrafo tercero, en la referencia que todavía está vigente en el sentido de equiparar los ingresos de procedencia ilícita a defraudación fiscal, lo cual nos parece una verdadera broma muy mal hecha y de muy mal gusto de los legisladores, porque da a entender que un ingreso de procedencia ilícita causa IVA, y no es broma, así está todavía en el Código Fiscal, lo cual, además de inviable, es ilógico, ¿no? ¿Y usted de por de dónde sacó ese recurso? No, pues es que fue de un secuestro, pues págueme el IVA. ¿De cuándo acá un ingreso de procedencia ilícita o un delito va a pagar un impuesto al valor agregado? Pero eso hay que cuestionárselo a nuestros legisladores, que todavía queda ahí para el Museo del Terror y está vigente, párrafo tercero del Código Fiscal. En este orden de ideas, ahora sí contestando tus preguntas después de esta breve introducción, pues señalaría que hay grandes diferencias. En el tema del beneficiario controlador en el Código Fiscal, se crea por presión internacional para que México lo implemente con esta necesidad de sancionar y de evitar que se cometa la evasión fiscal y que se detecte, en su caso, quiénes son estos sujetos, personas físicas que han estado llevando a cabo las maquinaciones para cometer algún tipo de ilícito derivado de la evasión, pues la defraudación fiscal, etcétera. En el caso de la ley contra el lavado de dinero, la figura de este beneficiario final, como se le conoce a nivel internacional, o beneficiario controlador, pues es esta, o surge por esta necesidad de establecer quién es esta persona beneficiaria de una operación y evitar con ello el tema del lavado de dinero, ¿no? Ya nos queda claro el artículo 17 de las actividades vulnerables, que dicho sea de paso, considero que todavía falta mucho por hacer y que estos umbrales todavía quedaron muy cortos, ¿no? Para sancionar este tipo de actividades y que, por cierto, en la última reforma ya se incluye el tema de las criptomonedas como una mera referencia. Así entonces, en el Código Fiscal se identifica el beneficiario controlador, que es el que puede llevarse a cabo el ejercicio de facultades de comprobación, o la autoridad incluso puede advertir que se está cometiendo algún ilícito con base en la información que ya la autoridad tiene, porque hoy por hoy toda la información que le envía el contribuyente a la autoridad, pues ya tiene casi toda la información, lo único que le falta a la autoridad es el acta de defunción del contribuyente, ¿no? Realmente es muy poca la información que no tiene la autoridad. En el tema de prevención del lavado de dinero, en este contexto de la figura del beneficiario final o controlador, pues se establece desde el manual de cumplimiento para identificar quiénes son estas personas a través de un procedimiento y ya se establece quién es el que debe de tener, quién es el oficial de cumplimiento, quién debe de remitir esa información. Es decir, por un lado, en lavado de dinero es en el tema de esta ley de prevención del lavado de dinero que se refiere solamente a este delito, y en el tema fiscal, por supuesto, refiere a todos aquellos delitos fiscales que pudieron derivarse por las maquinaciones, por las planeaciones. Hay que recordar que si bien es cierto, hoy por hoy existe la economía de opción y es válida y se determinó y se definió doctrinalmente en España desde el siglo pasado, lo cierto es que la autoridad hoy por hoy ve el tema de la economía de opción, llámese planeación fiscal, pues como algo satanizado, como si el contribuyente tuviera la pretensionalidad de estar planeando para ver cómo evade el fisco, cómo defrauda, cómo simula, cómo crea empresas para simular, lo cual, la verdad, pues no es tan radical como la autoridad lo cree. Y en este contexto, pues también parecería que este principio de inocencia no existe tampoco en materia fiscal. Y en este contexto podríamos señalar que esas serían una de tantas diferencias que hay entre la ley Fiorpio, la ley contra el lavado de dinero, en el tema de este famoso beneficiario controlador. Y también hay que recordar que dentro de la vastedad de obligaciones que tiene a su cargo el contribuyente, el entregar la información del beneficiario controlador, pues es una obligación fiscal nueva que se incorpora a las que ya tiene el contribuyente,
y con ello, pues también tiene que identificar quiénes o quiénes son los beneficiarios controladores. Y también, de parte de la ley FIORPI, bueno, pues es la obligación de identificar quién es, ya desde 2013, el beneficiario controlador para efectos del tema de lavado de dinero. La autoridad le deja la carga de la prueba al contribuyente en el Código Fiscal identificar sí al beneficiario controlador de todas estas personas morales, que necesariamente tiene que ser una persona física, y deja el espectro amplísimo para que sean cualquier tipo de persona moral. Hace referencia con mucha insistencia en el tema del fideicomiso y deja el espectro abierto al referir cualquier otro tipo de acto o figura jurídica. Cabe señalar, por cierto, dicho sea de paso, que a partir de estas últimas reformas, particularmente en 2021, la autoridad, pues como dijeran en mi rancho, se voló la barda porque crea el artículo 42B, a través del cual la autoridad se autootorga facultades para poder determinar cuándo existía una simulación de actos jurídicos. De cuándo acá una autoridad administrativa tiene facultades para determinar si se simularon actos jurídicos o no. Además de que no me define en el Código Fiscal qué se debe de entender por acto jurídico para efectos fiscales. En este contexto creo que la autoridad pues rebasa esta expectativa que tenemos de ella. Me queda claro que tiene una autoestima enorme y con ello entonces pues la autoridad restringe y se da un balazo en el pie al decir yo te puedo determinar la simulación de actos jurídicos, pero solamente en facultades de comprobación y en empresas relacionadas. No, pues mejor regúlalo otra vez y hazlo de nuevo. Quiere decir entonces que permite que haya simulación de operaciones jurídicas entre empresas no relacionadas fuera de la detección de facultades de comprobación. No, bueno, pues que sigan regulándolo de esa manera. Entonces vemos que parecería que estas leyes son elaboradas sobre las rodillas. Basta y sobra, y perdón que me vaya un poquito más lejos, ver esta última triste y patética reforma híbrida, porque tiene un poco de locura, valga la expresión, y no es romanticismo, es la verdad, en el sentido de establecer una reforma a la ley de amparo para que a través de la impugnación de amparo contra leyes no se otorgue la suspensión provisional con efectos generales. ¿Y quién le dijo al legislador que la suspensión provisional tiene efectos generales? La naturaleza propia del juicio de amparo en la suspensión en contra del primer acto de aplicación de una ley no tiene efectos generales. Y en ese contexto, en el peor de los casos, en el supuesto sin conceder que desapareciera entonces la suspensión provisional en el amparo contra leyes, pues tristemente, tal vez, muy probablemente, los señores legisladores pues no acabaron la escuela, y no porque les faltara varilla y cemento, sino porque muy probablemente reprobaron la materia de amparo, porque el artículo 108, fracción décima de la Constitución establece que en contra del primer acto de aplicación en amparo contra leyes, el juez va a tener la facultad discrecional de otorgar la suspensión provisional. Fue una reforma verdaderamente aberrante y necesaria, y eso nos da un poquito de la muestra de la forma a través de la cual la autoridad ha pretendido llevar a cabo este tipo de reformas. Y finalmente, en cuanto a esta división en el beneficiario controlador de la ley FIORPI y el Código Fiscal, señalaríamos que en la primera, en la ley FIORPI, siempre será una persona física, una persona que sea la que se le pueda determinar, y en el Código Fiscal pues los particulares van a tener la obligación de conservar como parte de su contabilidad, como ya lo había señalado, pues todo lo que tenga que ver con el beneficiario controlador, y la autoridad establece que esta información debe de ser fidedigna, debe de ser completa, debe de ser actualizada, y con ello, bueno, pues no nos da esos parámetros de referencia sobre los cuales la autoridad va a determinar qué debemos entender por fidedigna, qué debemos de entender por completa, porque muy probablemente en ello va a intervenir la intervención subjetiva de la autoridad y va a decir, pues para mí que no está completa, ¿no? En la ley FIORPI, bueno, pues se deben de contar con estos expedientes de los clientes, así como la identificación en los manuales de cumplimiento, en los casos en los que la autoridad, en ese sentido, pueda llevar a cabo una revisión a través de esos mismos documentos. Pero hay que tener especial atención
particularmente en el caso de las personas morales, atendiendo a este 32B, que las empresas, a partir de instrumentos y documentos corporativos, pueden detectar sin ningún problema quiénes son los beneficiarios controladores. Es decir, a través de las actas de asamblea, de socios de accionistas, ingresos y salidas de los socios, a través de los avisos que se presenten en el sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles que publica la Secretaría de Economía, a través de los libros corporativos, registros de socios, aumento y disminución de capital, actas constitutivas, fusiones, escisiones de las mismas, liquidaciones de las empresas, actas de transformación de la misma persona moral, el otorgamiento de poderes, y como bien lo señalaba el doctor, pues en caso de que a un tercero llegue feliz, oye, mi amor, ya me contrataron y voy a ser el beneficiario controlador de 30 empresas, oye, qué maravilla, a ver, espérame tantito, ve la responsabilidad en la que estás incurriendo, porque para estos efectos va a ser el directamente responsable de todos estos movimientos que lleve a cabo, que como ya aclaramos, no necesariamente va a determinar el número de acciones o la mayoría de acciones o arriba de 15 acciones, sino el que a nivel corporativo derivado de esta información que acabo de señalar en estos documentos, pueda la autoridad advertir que ese sujeto era la mano que movía la cuna y era el que tomaba esas determinaciones. Y por supuesto, ahí quedaría demasiado claro, demasiado elocuente esa responsabilidad. Pero por otro lado, considero en este contexto, pues que la autoridad estaría rebasando el ejercicio de sus facultades y con ello, pues nos estaría poniendo un poco en cuestión, podríamos cuestionar más bien hasta qué punto entonces la autoridad puede legitimar, insisto, el levantamiento del velo corporativo sin tener elementos, es decir, dame la información y después veré a ver de qué te acuso. No, la Corte había establecido, insisto, que derivado de la información obtenida por la autoridad, esta podría legitimar, acreditar, justificar el levantamiento del velo corporativo y con ello, ahora sí, te voy a pedir esa información, pero ya forma parte de una carpeta de investigación. No sé si le contesté, doctor, o me fui hasta Cuernavaca y ya nos perdimos. Tiene apagado su micrófono. Gracias. Le decía que excelente, aquí todos aprendemos muchísimo de ustedes, señor doctor. Pero bueno, antes de atender ya las preguntas del chat, ahora sí, si la maestra Denise no tiene alguna otra pregunta, yo tengo 3 muy chiquititas, ahora sí ya, nada tan grande. Fíjese, nada más para que nos quede claros a todos. La primera sería, ¿cuál considera usted que es el real objetivo? Ya sabemos que todo viene del GAFI, viene de ese grupo de acción financiera internacional, etcétera. Pero ¿cuál considera usted realmente que es el real objetivo del Estado, el imponer a este beneficiario controlador? Esa una. 2, aquí la apunté. ¿Cuáles considera usted, si se pudieran, si esto es factible, las 3 responsabilidades más importantes? Yo sé que todo es importante, pero las 3 que considera usted más importantes que tuviera el beneficiario controlador. O de más riesgo, ¿no? Y la última, eh, para efectos del 95 del Código Fiscal de la Federación, con esta estructura que se le ha dado al beneficiario, ¿podría considerarse como un garante respecto de alguno de los tipos penales que maneja el Código Fiscal? Bueno, Chiquito. muy buenas preguntas. La verdad es que voy a tratar de ser breve porque ya nos está Sí. ganando tiempo. Y yo consideraría que el principal punto es por parte de la autoridad mexicana en cumplir con uno de los elementos básicos de las acciones BEPS, que es la transparencia. Como me dijera algún alumno en algún curso, y lo dijo llorando de coraje, dijo, es que la autoridad nos desnuda y nos pide toda la información, ¿no? En aras de cumplir con estos requisitos de la OCDE, yo creo que la autoridad ha llegado a estos extremos recalcitrantes en donde le deje esta talacha, esta chamba al contribuyente para que éste sea el que envíe esa información. No necesariamente implica de que el contribuyente esté incurriendo en actos ilegales, ilícitos y demás. Yo creo que hay que poner bien en la mesa con las personas que amablemente nos siguen y con los empresarios,
de que el entregar la información fidedigna, clara, actualizada, etcétera, pues no obedece a otra cosa sino a su política que lleva a cabo la empresa como tal. Y ojo, esto se puede establecer desde la misma constitución de la sociedad mercantil. Hay que recordar, y a veces se nos olvida, que la sociedad mercantil va a funcionar como una plastilina en la medida en que va a poder llevar a cabo cualquier tipo de actividad, va a cumplir con una serie de requisitos en la medida que el objeto así lo permita. Entonces, desde la misma constitución de la sociedad se puede establecer quiénes van a ser los beneficiarios controladores, cuáles van a ser sus límites, cuáles van a ser sus responsabilidades. No en el sentido de que sea una cacería de brujas y a ver qué inventamos y a ver, búscale. No, simplemente advertir ese tipo de situación. Además, esta imposición directa de decisiones en asambleas, este derecho que tienen para destituir a consejeros, administradores, puede estar repartido entre varias personas. La autoridad lo que pretende advertir, y ya lo vimos en su momento con la famosa reforma penal fiscal, en donde lo que se pretendía era implementar el derecho penal del enemigo. Vean el prejuicio que tiene de la autoridad del contribuyente, ahí nos dejó muy claro el escenario de que el contribuyente es un defraudador, es un simulador, va a poder estimular, falsificar documentación. Todavía al día de hoy, los señores legisladores siguen hablando de los famosos factureos y que las facturas son falsas. Bueno, eso ya está más que superado, que no son falsas, ni mucho menos. Pero sí nos queda claro que lavado de dinero, defraudación fiscal y simulación de operaciones van de la mano. Son como Hugo, Paco y Luis, siempre van pegaditos, de alguna manera tienen que ver en todas las actividades. Entonces, por un lado es esa transparencia, por otro lado, el facilitarle a la autoridad ese tipo de información, además de que la autoridad ya cuenta con muchísima información, no solo por la información que le da la banca, no solo por la información que le dan terceros para con la autoridad, sino ya desde hace algunos años, y ya lo reconoció de manera expresa a partir de enero de este año, que está utilizando la inteligencia artificial. Y muchos colegas lo han referido con bombo y platillo, hablando entre comillas de las bondades. El único pequeño detalle que a muchos colegas se les olvida es que todavía, hasta donde yo sé, existe el artículo 16 constitucional y que la autoridad tendría que fundamentar constitucionalmente esta facultad para poder justificar la utilización de inteligencia artificial. De lo contrario, todos estos mecanismos y demás que ha estado utilizando y que sobradamente utiliza la autoridad, pues estarían siendo inconvencionales, porque si bien es cierto, el tema de la inteligencia artificial a nivel de los particulares está generando ilícitos que no están tipificados y que nunca nos hubiéramos imaginado, pues también la autoridad se aprovecha de la tecnología, pero carece, por supuesto, de manera flagrante y directa de una fundamentación. Me parece que Francia es el único país que ya regula el tema de la inteligencia artificial, Estados Unidos está en eso, y México no es que esté en pañales, sino quizá más bien le convenga a la autoridad no regular nada al respecto, porque con ello, bueno, pues va a poder seguir llevando a cabo este tipo de actos. Ya nos queda claro que el artículo 27 permite incluso que la autoridad pueda rastrear al contribuyente a través de su celular, porque señala que podría localizarlo o geolocalizarlo hasta por medios electrónicos, es decir, a través de Google, a través del celular. Y bueno, en qué momento el contribuyente dio su anuencia, dio su consentimiento para que se violara el derecho a la privacidad y pudiera ser localizado en tiempo real. En materia penal, si no me equivoco, es el Ministerio Público el que le puede requerir al juez que se solicite a la empresa de telecomunicación que se pueda intervenir para localizar a esas personas en casos especiales. Y en materia fiscal se salta en esos requisitos. Bueno, pues evidentemente hay una violación directa a derechos humanos, que es el derecho a la privacidad en ese contexto. Y en ese tenor, doctor, pues considero que la autoridad se quiere anticipar y determinar en forma preventiva, diríamos, para ver si de acuerdo a las políticas y en las formas en que se han conducido las empresas, estas están incurriendo en algún tipo de actos que presuntamente incluso pueda considerar está cometiendo un delito, porque tristemente en materia fiscal es en el único caso en donde la autoridad puede presumir la comisión de delitos, lo cual está terrible.
Y en ese sentido, bueno, pues podríamos señalar que existen otro tipo de mecanismos para que el contribuyente no incurra en ese tipo de sanciones, a pesar de esquemas reportables, a pesar de razón de negocios, a pesar del beneficiario controlador y demás. Yo creo que hay elementos todavía válidos, legalmente aprobados, digamos, sin incurrir en simulaciones ni mucho menos, en donde el contribuyente puede funcionar sin ningún problema, sin caer en este tipo de situaciones, además de tener una política y una planeación fiscal previamente establecida en la cual pues pueda acreditarle a la autoridad que no está incurriendo en ningún tipo de simulación, por más que incluso se trate de empresas relacionadas. No sé si le contesté o me fui más lejos de lo que usted me comentó, maestro. No, perfecto, ya tenemos esta parte del objetivo y inclusive mencionó por ahí las responsabilidades, a lo mejor no estas tres en cadenita, pero ya habíamos comentado, platicado de ello. ¿Y considera del 95 que pudiera ser tomado como un garante? Yo creo que la autoridad parte de una premisa efectivamente de anticipar quién es el primero responsable en la comisión de delitos, por supuesto, pero esto nos lleva indudablemente de nueva cuenta a lo que comentábamos del 422, es decir, que vaya de la mano el tema preventivo en la creación a través de estos manuales de cumplimiento en los cuales esto pueda incluso implicar el deslinde de la responsabilidad. Ahí está el punto, maestro. Si bien es cierto, la autoridad ya va a tener ese objetivo directo y va a decir, pues me voy directo contra el beneficiario controlador, ya lo tengo ubicado, podría anticiparse 20 kilómetros el empresario, la empresa, a través de la creación de estos manuales, porque hay que recordar que los tribunales colegiados de circuito emitieron ahí una jurisprudencia que establece que no porque sea directamente el administrador único, quiere decir que sea el directamente responsable. Ahí está la clara. Y con Hombre, ello, pues, entonces, por más que sea el beneficiario controlador, teniendo esta herramienta, pues el mismo 422 ya nos da la respuesta, maestro. ¿Cómo la ve? pues excelente, excelente todo. Necesitaríamos efectivamente mucho más tiempo, pero pues como de lo bueno poco, ¿no? No, no es cierto. Si es muy bueno, necesitamos más tiempo, pero lo importante aquí es, maestra Denise, le damos lectura a los que amablemente nos han puesto ahí rápidamente las dudas, si es que todavía tenemos tiempo con el doctor y si estás de acuerdo, con eso concluimos. Sí, claro que sí. Tenemos dos comentarios de Elizabeth González. Dice que los empresarios subestiman este tipo de controles, pues lo ven como un gasto más que como una inversión para cumplir con la normativa de establecer controles y evitar riesgos. También nos dice que, de hecho, el hecho de que los accionistas que integran la sociedad tienen la obligación de darse de alta y presentar sus declaraciones, el velo corporativo cada vez revela más información. Y tenemos una pregunta también de Ale Camacho, que dice, ¿ese tipo de obligaciones del beneficiario controlador aplica también para los fideicomisos residenciales? Sí, para todo tipo de fideicomiso, y olvidaba comentar también que esta es responsabilidad también paralela de los fedatarios públicos, porque todas aquellas sociedades que se constituyan, que se cindan, etcétera, que se fusionen, tienen que cumplir con este punto, porque es parte también indirecta de los fedatarios públicos el notificar a la autoridad de este tipo de situaciones. Pero a final del día, si bien es cierto, nadie se salva, como dicen por ahí, también es importante que se considere el tema preventivo, ¿no? Y el tema preventivo es anticiparse, tener un área, evidentemente van a tener que tener un área de jurídico, de alguien que esté encima de este tipo de cosas, que así como la autoridad, valga el comentario, tiene ya programado todo el tema de cumplimientos de fechas, declaraciones y demás, pues que se anticipe el contribuyente y que prevea todo este tipo de situaciones, porque sería muy ingenuo decir, bueno, si se previene, todo se solventa. Podríamos decir que nadie se salva, como en el tema de 69B, puede ser una empresa que sea cumplidora en todos los aspectos, y de repente un tercero que era su proveedor hace 4 años, pues está ilocalizable y con eso ya queda como un EDO, ¿no? Entonces, pues hacer o llevar a cabo todo este tipo de escenarios, de prevenciones, de cumplimiento de estos requisitos, pero si es una empresa que apenas se va a constituir y demás, pues desde la misma
acta constitutiva. Yo siempre he señalado con mis clientes que en una asamblea extraordinaria se puede señalar quiénes van a ser los beneficiarios controladores, se van a establecer las condiciones y hasta decirle a la autoridad, mira, no solamente te estoy mandando quiénes son los beneficiarios controladores, te estoy mandando la política de la empresa y te estoy mandando las asambleas en donde se nombraron. Es decir, es más, hasta las fotos de ellos te las mando para que veas que no estoy cayendo en ningún tipo de irregularidad, ¿no? Hay que partir también de la base de que la autoridad presume y esas presunciones pues son delicadas. Claro. Y esto es para efectos de los delitos. Entre más transparente y con mayor anticipación cumpla con esta serie de puntos la empresa, pues yo creo que va a poder dormir más tranquilo el administrador único, ¿no? Sí. Doctor, una última pregunta. Hace rato nos estaba diciendo que para efectos fiscales, esta información del beneficiario controlador es parte de la contabilidad que la empresa está obligada a tener. Si no, pues son acreedoras a una sanción administrativa. Pero para efectos penales, exclusivamente para el 421, usted menciona también la parte del compliance. Esta información del beneficiario controlador, tenerlo bien identificado, se entiende que de no ser así, estaríamos incumpliendo con esta inobservancia del debido control para efectos penales. Para efectos penales, si no tuvieran un sistema de control o un manual de cumplimiento, no tendrían un atenuante a su favor en caso de que existiera ese punto. Siempre va a existir ese punto a su favor, además de poder deslindar la responsabilidad. Es decir, no porque sea el administrador único y sea beneficiario controlador, quiere decir que necesariamente se le va a considerar que él estaba cometiendo esa serie de ilícitos. Puede ser que existan algunos elementos, pero no necesariamente lo va a ser el responsable. Tendría que tener los elementos de prueba para poder deslindarse de esa responsabilidad y él acreditar el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Y cómo las va a acreditar? Sino a través de exhibir los manuales de cumplimiento y el alcance máximo de sus responsabilidades. Y en ese contexto, bueno, pues la autoridad tendría que tener la carga de la prueba y en ese contexto, pues, demostrar que efectivamente él es el directamente responsable. Y hay que recordar que no necesariamente va a haber un solo beneficiario controlador, ¿no? Ahora, si bien es cierto que es una persona física, la pregunta sería, ahora yo preguntaría, si es una sociedad mercantil y de los 10 socios, 3 son empresas, ¿estas 3 empresas podrían ser beneficiarios controladores? Pareciera que no, porque aunque como usted bien lo señaló, lo dejan abierto, el propio 32B4 es bastante claro cuando señala que un beneficiario controlador es una persona física o un grupo de personas físicas. Y eso, ante cualquier otra interpretación fuera de lo exegético, sobre todo en materia penal, nos llevaría a pensar, salvo su mejor opinión, que no aplica el 421. Yo no dije nada, ahí lo dejo en la mesa, ¿eh? No, me refería a la responsabilidad penal de la persona jurídica al no cumplir con el programa pues obvio con el programa de cumplimiento, al no tener la información de los beneficiarios controladores dentro de su contabilidad. Entonces no No, están bueno, es que ejerciendo el debido control. de entrada estaría incurriendo en una infracción administrativa y además con la posibilidad, con base en la información, las pruebas indiciarias que tuviera la autoridad, ahora sí el inicio de la responsabilidad de carácter penal, indudablemente. ¿Por qué? Porque no llevó a cabo el tema de la prevención y si la llevó a cabo a medias y no cumplió, bueno, pues ni cómo ayudarle, ¿no? Tenemos una última pregunta respecto a los sindicatos, doctor. Dice, los sindicatos son personas morales, entonces el secretario general al tomar todas las decisiones en cuanto a los dineros de las cuotas sindicales junto con su comité sindical, ¿esta conducta me indica que todos son beneficiarios controladores? Bueno, fíjese, es muy buena pregunta porque el 32 Veter habla de cualquier otra figura jurídica y no exceptúa, ¿no? Entonces, aquellos que tomen decisiones, es decir, aquellas personas físicas que formen parte del sindicato y que tomen decisiones de esa naturaleza, pues sí tendrían ese matiz de responsabilidad. Está muy interesante, pero también en ese ámbito tendrían que ser de carácter preventivo, hacer la asamblea correspondiente y señalar quiénes son o no, y pues que no pongan al compadre y que llegue a su casa y mi amor, ya soy beneficiario controlador, no sé qué significa, pero me van a pagar súper bien. Bueno, pues hay que tener cuidado y ver las responsabilidades y el alcance y, por supuesto, ver si estas empresas están incurriendo en situaciones irregulares o no. ¿Se podría renunciar al tema del beneficiario controlador? Yo diría que sí, a través de una asamblea,
y manifiesta, oye, que no se quieren reunir una jurisdicción voluntaria solicitando se lleve a cabo la celebración de una asamblea extraordinaria. ¿Se vale? Claro. Ahí lo dejo en la mesa, ¿eh? Bueno, pues Ya no tenemos más preguntas en el chat. Ah, sí, No, nada más que saldrían ahorita muchísimas la más y maestría en seguimos ahondando. compliance. Pero pues, la verdad, Ujú. agradecemos muchísimo, muchísimo que haya aceptado la invitación. Por supuesto que esperamos que no sea la última, que podamos encontrar posteriormente un hueco en su agenda, un tema ha sido importante o quizá el seguimiento porque está bastante interesante. Y bueno, pues muchísimas gracias también a todos los que están en plataforma y a los que nos siguen además por Facebook Live. Muchísimas gracias a todos ustedes y muchísimas gracias también a ti, mi estimada maestra Denise. Muchas No, gracias a gracias, usted. doctor. Muchas gracias, maestra Denise. Ha sido siempre reconfortante el platicar con gentes de alto nivel como ustedes. Siempre es un halago el poder tener la oportunidad de estar en estos foros y programas tan importantes. Muchas gracias nuevamente. Me reitero a sus órdenes y en el momento en que podamos ponernos de acuerdo, con todo gusto estaría a sus órdenes y ojalá haya aportado algo de pues de elementos nuevos que ustedes tengan sobre este tema tan complejo, por supuesto, y tan novedoso, ¿no? Bueno, Así pues es. Pues estamos, muchas gracias otra vez No, a todos. muchas gracias a usted, doctor, por siempre, siempre, siempre aceptar nuestras invitaciones a nuestra casa de estudios INDECAJ. Siempre con gusto. Cada que lo invito, dice, por supuesto, nada más díganme día y hora, y aquí lo tenemos siempre. Muchísimas gracias. gracias. Y finalmente, bueno, déjenles comento un aviso parroquial, que es la presentación de este chamaco que se llama Defensa Fiscal Estratégica contra Presunción de Operaciones Inexistentes, una obra que nos llevó mucho tiempo, pero que finalmente ya ha salido a la venta y ojalá sea de su interés, en un tema que a pesar de que ya pasaron 10 años, sigue generando controversia. Me Mucho. refiero al 69. Pero bueno, ese es otro tema y aproveché nada más para hacer este comentario, porque si no lo digo me ahogo y gracias por darme la oportunidad. ¿eh? Y para todos los que quieran adquirir el libro del doctor, lo pueden buscar en sus redes sociales, mandarle mensajito para que les diga a través de qué medios podemos adquirir, sobre todo los que somos de fuera, ¿no? De Ciudad de México. Claro que sí, directamente con servidor en lo que llega a las librerías y va a ser un gustazo el poderles dedicar la obra y bueno, vamos a dar varias conferencias sobre ese tema. Muchas gracias Genial. por su tiempo, por su paciencia y ojalá haya sido de su agrado esta pequeña plática. Muchas gracias. Ah, pues, doctor, nos pregunta que si por medio de INDECAJ me pasen los datos y yo les contesto en los grupos de INDECAJ a las personas interesadas del libro. ¿Le parece? Maravilloso, Sí. claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, que tengan una Hasta excelente luego, tarde. muchachos. Muy buenas Gracias a noches. todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.